Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? ¿Empezamos el año con fuerza o no? ¿Cómo va la cosa? Sí. Con ganas. Con ganas. Bueno, la audiencia habrá tenido ya algún programa, ¿no? Pero nosotros hemos estado aquí de paroncillo, hemos estado aquí de descansos y tal. Y como las Navidades, nunca decimos nada, de cuando nos vamos de vacaciones últimamente. Antes decíamos, nos vamos de vacaciones, luego hemos vuelto. Ahora ya nada, ahora ya todo de seguido. Bueno, para el programa de hoy traemos un perfil muy diferente al que hemos tenido anteriormente aquí. Traemos a un autor, esta vez no va a ser de un juego de mesa, sí va a ser de juegos, pero también va a ir muy hilado a escritura, ¿eh, Pablo? Sí. Esto, bueno, es un terreno en el que nos tenemos que meter porque cada vez está empujando más fuerte y cada vez está teniendo, yo creo que más éxito. De hecho, hay editoriales grandes como The Beer, que están a la caza y captura de este tipo de cosas. Y bueno, pues el invitado de hoy además es hombre orquesta, se lo ha hecho todo por su cuenta, eso tiene un triple mérito. Bueno, pues presentamos a la orquesta. Muy buenas, David Velasco, ¿qué tal? Hola, un saludo a todos, encantado de estar aquí con vosotros compartiendo estos momentos. Autor de librojuegos, y no librojuegos cualquiera, sino que tienen ya un toque rolero detrás, que es un montón de cosas. David, cuéntanos un poco qué es lo que tienes ahora mismo en el mercado puesto, todos estos juegos que te estás haciendo. Bueno, la pregunta da para llenar el podcast, porque tengo un montón de cosas. Pero por eso mismo. Sí, por lo que más soy conocido es por mis librojuegos, ¿no? Sobre todo a la gente lo que le ha gustado mucho es que yo desde que comencé a escribirlo me dirigiera al público adulto, ¿no? Porque cuando yo empecé con los librojuegos, allá por el año 2012... se le asociaba únicamente a infantiles prácticamente, ¿no? A aquello Elige tu propia aventura de los años 80, todo el mundo escuchaba librojuegos, creía que era algo que había caído en el olvido, ¿no? Y que además únicamente estaba dirigido a niños. Los típicos libros de pesadilla, ¿no? Que yo me acuerdo de libros que eran de la saga Pesadilla. Había un montón, sí. Sí, o los rojos estos de tipo más de... Claro, entonces cuando yo publiqué Héroes del Acero en el año 2012 dirigido precisamente a esos niños que jugaron a esos librojuegos en los años 80 y 90, pero que ahora tenían 30, 40 años y que no encontraban algo así en el mercado, pues tuvo muy, muy buena acogida y desde entonces pues no ha dejado de crecer, el género no ha dejado de crecer, yo no he dejado de escribir librojuegos y voy a seguir haciéndolo. Entonces ese fue el primero que escribí, que fue Héroes del Acero. A partir de ahí continué con la saga de Héroes del Acero, que hay 3 libros, porque hay otros dos Héroes del Acero piratas, que entre ellos dos forman una historia paralela al primer Héroes del Acero. Luego también tengo Portal Ouija, que es un libro juego solo para mayores de 18 años de terror. Ese, la verdad es que estoy muy contento con él y a la gente que lo lee pues le gusta muchísimo. Luego tengo lo que sería mi gran proyecto estrella, por llamarlo de algún modo, aunque luego ha sido superado por compañía de expedición y por otras cosas en las que estoy trabajando, pero es como un proyecto al que siempre vuelvo porque llevo muchos años trabajando en él y todavía no está terminado, todavía tengo en mente sacar más libros, que es Expediente Anunnaki. De Expediente Anunnaki es, digamos, una idea multiformato porque hasta el momento hay publicadas 2 novelas, 2 libros juegos y un juego de rol. Y bueno, y el juego de rol en solitario, porque he publicado Apocalipsis, que es un juego de rol en solitario, de hecho es mi última obra, que puedes jugar con una ambientación de 100 apocalipsis distintos y uno de esas ambientaciones es Expediente Anunnaki, o sea que sería la versión oficial del juego de rol en solitario de Expediente Anunnaki. Ha dicho 100 apocalipsis distintos, y yo que estaba haciendo un juego de apocalipsis y para encontrar 8 ya me estaba volviendo loco. No, pues en ese libro se llama Apocalipsis, Civilización Perdida, es un juego de rol en solitario que tiene 6.000 oráculos. Y uno de esos oráculos, normalmente los oráculos tú tiras un dado de 100 y tienes 100 opciones, ¿no? Claro. Y una de esas opciones es elegir la causa de tu apocalipsis. Y ahí puedes tirar un dado de 100 o la puedes elegir tú. Y ahí te puedes encontrar de vampiros, alienígenas, zombies, virus letales, viaje en el tiempo, un montón de cosas que pueden provocar el apocalipsis. Entonces eso también forma parte de Expediente Anunnaki.
Luego, de librojuegos, hace un par de años, que ese no lo escribí solo, lo escribí junto a mi compañero Rick Sol, publicamos Compañía de Expediciones, que es un... Este sería más cercano a un juego de mesa, ¿no? Por lo que toca aquí el podcast, porque es un libro-juego, pero gigantesco, porque de hecho está formado por... en total hay 4 libros, aunque son 3 libros básicos que son necesarios para jugarlos, esos 3, porque vas saltando de uno a otro en todo momento a medida que vas jugando en función de lo que vayas haciendo. Y hay otro cuarto libro que hemos hecho una recopilación de suplementos, y lo que incluye son 6 suplementos, y tú lo puedes aplicar desde ninguno hasta 1 o 2, o jugar con los 6 suplementos, porque son como módulos que le vas añadiendo a tu partida en función de lo variada o de lo profunda que quieres que sea. Y entonces esa es Compañía de Expediciones, que tiene 3.500 secciones, es una barbaridad. Sí. Y ese la verdad es que nos está dando muchísima alegría, a la gente le gusta mucho y estamos súper contentos. Tanto es así que estamos trabajando en otro librojuego gigantesco que esperamos que salga a la venta a finales de este año, vamos, después del verano, no sabemos exactamente cuándo, que es Nueva Tokio 2130, que este es de ambientación cyberpunk. También va a ser gigantesco, va a ser incluso más... En texto va a tener más texto que Compañía de Expediciones, creo yo. Y en ese en el que estamos enfrascados ahora mismo, trabajando súper duro para acabarlo cuanto antes, y creemos que eso a la gente le va a encantar. Y haciendo un resumen muy rápido de esos son los libros juegos, bueno, también tengo juegos de rol en solitario, como he dicho, Apocalipsis Civilización Perdida. También tengo Insula Mortis, que es similar, es un libro grueso, pero todos son oráculos para que te vayas generando tu propia historia. Ese se ambienta en una isla fantástica a la que tú llegas en plan náufrago, explorador, puedes tener también un montón de opciones para ambientar tu partida. Y también tengo una colección que creé que se llama Black Sphinx, que tiene un oráculo específico, que ese oráculo la verdad es que ha gustado muchísimo a la gente, que se llama Los Pergaminos de la Sibila. Y lo bueno que tiene ese oráculo es que te sirve para cualquier juego de rol en solitario otro del mercado, con otras reglas, como tú lo puedes usar. Combinable. Sí, lo bueno que tiene, porque siempre los oráculos que yo he visto en otros juegos son tablas, y tú tiras a lo mejor para buscar un nombre, tienes que buscar en el manual en qué página está la tabla de nombre, buscarlo. Sin embargo, yo lo que hice en Los Pergaminos de la Sibila, ese libro tiene 100 páginas. Entonces, cada página se corresponde a un número que es el resultado de una tirada de 100. Entonces, cuando tú quieres preguntar un nombre, una característica, un verbo, un asunto, no tienes que buscar la tabla. Tú simplemente tiras el dado, si te sale un 47, simplemente vas al número 47 y esa página está llena de tablas con un montón de opciones, con respuestas de sí o no, con verbo, con asunto, como digo, descripción de lugar, de personaje. Entonces, ahí ya encuentras... hayas hecho la pregunta que hayas hecho, te encuentras en esa página la respuesta, a la que llegas muy fácil, porque no tienes que en un manual gordo ponerte a buscar tablas, sino simplemente el resultado del dado ya te lleva directamente a la respuesta. Entonces eso ha gustado muchísimo y hay mucha gente que lo usa en otros juegos. Hombre, claro, si encima no tiene un sistema de dados incorporado y tal, lo puedes incorporar a cualquier narrativa. Claro, ese solo es el oráculo, porque como he dicho, ese forma parte de la colección Black Sphinx, que siempre juegas con los Pergaminos de la Sibila y con otro de los libros de la colección, que tengo varios, tengo Reino Marchito, Hielo y Bestia, y eso lo que tiene es que están basados en imágenes. En cada página tú encuentras una imagen, y eso que ves en la imagen se supone que se hace realidad en tu partida de rol en solitario, como si estuvieras ahí y lo estuvieras viendo. Entonces tú ya a partir de ahí, con una serie de iconos que aparecen y haciendo tiradas en el oráculo para enriquecerla, vas jugando tu partida, te va llevando de una página a otra y así es como vas creando tu partida de rol en solitario. Unos sistemas completamente diferentes a los que hemos visto por aquí, Pablo? Totalmente, sí. Sobre todo mezclado con el tema de la narrativa. Sí es verdad que hemos tenido gente que ha traído tema de narrativa y cosas así, pero no a este nivel tan rolero y tan libro, ¿no? En todo esto que ya hemos visto que tienes... Se me ha olvidado un videojuego, no tengo perdón. Bueno, si es que tienes un almacén entero, es que sí. Pacolate de yo todo, mientras estaba hablando he estado bicheando su página web y vamos, se me ha olvidado el Grimorio del Druida, que es el más gordo, que tiene 822 páginas y 2000 secciones, y ese la verdad es que ese libro me ha dado mucha alegría porque a la gente le gusta muchísimo, porque el objetivo de ese libro juego es tú eres un druida que vas a pasar un examen, todo el libro juego es un examen para ver si lo apruebas y te convierten en druida o no. Y lo bueno que tiene es que las 200 primeras secciones de esas 2000 son tu grimorio de druida, ¿no? Digamos tu libro de magia.
y tú se supone que eso ya te lo sabes, ¿no? Para el examen, pero claro, tú como jugador lo puedes consultar, las 200 secciones. En las 100 primeras son plantas y de las 101 a las 200 son 100 pociones. Entonces, a medida que vas recolectando plantas en tu aventura, vas creando esas 100 pociones que tienes a tu disposición para enfrentarte a los enemigos y superar tu examen. Entonces, así ya ahora sí que más o menos he cumplimentado la lista. Sí. Y espérate que como rasques un poco más aparece otra cosa por ahí, ¿eh? Eso seguro. Sí. Bueno, vamos pues todo esto vamos a hablar desde el punto de vista del diseño. Aquí, como siempre, hablamos al final de diseño de juegos. Y ahora que tenemos todo tu recorrido, porque es extenso, o sea, me tendría que haber traído aquí. ¿Has sumado alguna vez todas las páginas que has escrito? Uf. Las páginas, ¿no? Son un montón. Tío, para que sea un poco al peso, en plan, entre todos mis libros hay 4.000 páginas. No sé, pero hay gente que tiene estanterías llenas. Me hace mucha ilusión cuando me manda la gente fotografías de sus casas y tienen ya estanterías llenas con mis libros y la verdad es que me hace mucha ilusión verlo y me da mucho ánimo para seguir, pero vamos, y lo que viene va a ser todavía más gordo porque no paro de trabajar y como digo, Nueva Tokio 2130 creo que va a ser el libro juego más largo, va a ser más extenso de compañía de ediciones y posiblemente sea el más extenso que vaya a escribir en mi vida porque no creo que me meta de nuevo en otro berenjenal así. Para que os hagáis una idea, yo que tengo los libros aquí, te voy a decir que, por ejemplo, el primero, el más gordo de los que hay aquí, de los 3 que hacen falta, tiene 502 páginas. Sí, uno. Y los otros 2 son del tamaño más o menos. Vamos a hablar de que tienen 10 páginas menos o 20 como mucho. Y, o sea, solamente en un juego ya tienes casi las 2.000 páginas, ¿eh? Sí, o sea, sí. Con todo lo que has dicho, Pablo, 4.000 decía. Pablo, 4.000 por cada juego. Bueno, yo de lo más conocido que he conocido tuyo ha sido el de Expediente Anunnaki, creo que es el con el que más bombo ha habido en las redes, por lo menos desde mi visión, que no tiene que ser la de todo el mundo. Y ahora con esta compañía de expediciones que ya he empezado un poco con él y estoy enamorado. Lo que pasa que eso, vamos a hablar de... Primero, pues tú antes de empezar con esto, porque al final estás mezclando el libro-juego con algún detalle más que ya no solamente el libro, ¿no? Sino que es un poquito más rol, un poquito más adulto, como bien habías contado antes, porque los librojuegos de antaño era vete a la página 7 y de las 7 vete a la 14 y ya está. O sea, no tenía mucho más, ¿no? Dependiendo de las decisiones que tomabas, ibas de un sitio más. ¿Tú jugabas antes a juegos de mesa, juegos de rol, antes de ponerte a diseñar estas cosas? Sí, claro, yo llevo toda la vida jugando a juegos de mesa y juegos de rol desde los 15 años, así. Si no hubiera sido imposible meterme a... De hecho, cuando yo estudié periodismo, cuando empecé a trabajar de periodista, me animé a escribir mi primer libro y no fue un libro juego siquiera, fue una novela, ¿no? Los manuscritos de Neisser, que al final hice una trilogía. Y fue cuando ya escribí esa trilogía y llevaba además varios años ya trabajando como periodista en diarios importantes, en medios de comunicación importantes, cuando me sentí preparado para hacer lo que realmente quería, que era un libro juego, que yo tenía esa espinita siempre y fue cuando ya me atreví a hacer Héroes del Acero. ¿Ese primer Héroes del Acero es vive tu propia aventura normal de vete a la página tal o tiene algún elemento extra? No, todos mis libros juegos tienen desde ese primero, tienen ficha de personaje y a partir de ahí puntos para emplear, tiradas de dados, combate, dinero, un montón de equipos, pociones, todo lo que se ocurra, todo eso lo tienen siempre en mis libros juegos. Basándote en esto, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Porque cuando dices el salto voy a ponerme a hacer un libro juego, bueno, ya vemos que tienes el bagaje de la escritura para darle la narrativa, al final acompaña tu propia profesión para poder sacar una buena historia de todo lo que quieres hacer. ¿Cómo dices, voy a implementar, cómo implementas pues esas mecánicas que llevan los juegos de rol, que al final suelen ser tiradas de dados, suelen ser a veces una gestión de recursos con una tarjeta de personaje o algún elemento, todo eso con la narrativa que propiamente podría ser de un máster, con los libros de rol de máster que te puedes encontrar en cualquier otro juego de rol, pero adaptarlo aquí, ¿cómo haces ese crossover entre los dos mundos, ese rol y esa narrativa? Que aunque rol siempre es narrativa, realmente cambia, ¿no? El concepto al pasar a ser libro-juego.
Bueno, cuando empecé, y a partir de ahí ya siempre he usado las mismas, ¿no? Haciéndoles pequeños cambios. Lo primero que hice antes de escribir nada fue desarrollar todas las reglas, ¿no? Que las creé yo de cero, creé el sistema que se usa en Héroes del Acero y prácticamente el mismo sistema que se sigue usando en todos mis libros juegos porque a la gente le gusta mucho y está más que probado y la verdad es que estoy súper contento con él. Y nada, vamos, básicamente una vez que tienes las reglas ya es ponerte a escribir y un poco, yo siempre me pongo delante una especie de resumen de las reglas en un folio escrito a mano para tener presente, pues por ejemplo, si tengo los puntos que se usan, ¿no? O las habilidades, si es fuerza, destreza, si tengo, por ejemplo, en mi libro juego hay puntos de maestría, ¿no? En el que estoy escribiendo ahora, para que no se me olvide. Y entonces ya es básicamente ir un poco encajando las piezas, ¿no? Es ir ya dándole tu parte de narrativa y al final de cada sección pensar, porque yo lo hago todo de modo artesanal, ¿no? Yo es lo que me va pidiendo el libro. Yo empiezo a escribir y cuando termino una sección digo, ¿esto qué me pide? Me pide 2 opciones, 3, 4, las que me pida. Entonces ya ahí empiezo a dividir el argumento. Entonces, por ejemplo, imagina que estás explorando un ejemplo muy sencillo, ¿no? Estás explorando a lo mejor una alcantarilla, ¿no? Y lo dividimos en 3 caminos, ¿no? Porque te lo encuentras súper sencillo. Y ahora tiras por la izquierda, pues digo, por ejemplo, ¿qué tengo? Tengo fuerza. Pues vamos a tratar de implementar aquí una tirada de fuerza. Por ejemplo, hay una reja y está atascada, entonces haces la tirada de fuerza para ver si tu personaje es capaz de levantarla. ¿Que la puedes levantar? Pues puedes seguir por ese camino, ¿no? ¿Que has fallado la tirada? Pues te tienes que dar la vuelta y elegir otra de las opciones. A partir de ahí, pues imaginaros, en el camino de en medio encontramos un animal peligroso, ¿no? Que nos ataca, pues ya ahí está introduciendo las mecánicas de combate. Y en el pasillo de la derecha, pues imaginamos que hay una trampa, ¿no? Entonces hay que hacer una tirada de destreza para esquivarla, o si no, en la tirada de fuerza, por ejemplo, el camino se nos quedaba bloqueado, pero en esta de destreza, que es una trampa, a lo mejor perdemos algún punto de vida, pero sí podemos seguir por este camino. Entonces, un poco ir viendo qué opciones tienes tú en las reglas para irlas introduciendo a medida que vas escribiendo. A mí me interesa mucho saber cómo haces la conexión de todos los elementos, porque intuyo que cuando vas contando una narrativa, ¿no? Al final tú estás yendo del punto A al punto B, lo que pasa es que estás dando un montón de opciones por el camino para poder llegar de una forma concreta o de una forma diferente a ese punto, ¿no? O sea, a tu destino. Y como bien dices, en cada opción que se presenta en el camino vas abriendo nuevas variables. Entonces esas variables muchas veces intuyo que estarán interconectadas con otras, que a lo mejor puedes llegar al mismo sitio de 2 caminos diferentes o tal. Me gustaría saber cómo haces para interrelacionar todos esos elementos. Porque cada vez que yo veo un juego de este estilo que tiene pues un montón de secciones, también hay juegos de mesa, no solamente librojuegos, sino que dice, vete a la página 14, vete a la página 13, ¿cómo haces para acordarte de espérate que yo tenía aquí otro elemento que podía ser para ir al otro lado? Y si a lo mejor he ido por la ruta B en vez de por la ruta A, de repente ahora puedo hacer un salto a la ruta A porque yo qué sé, me he encontrado con algo aquí. Bueno, eso es un poco también ya tu habilidad como escritor, ¿no? Y tu mente un poco, ¿no? Pero esta pregunta la verdad es que el bueno para responderla sería mi compañero Rick Sol, con el que escribí Compañía de Expediciones, porque él es el experto en interconectar, porque por lo que ya voy a explicar ahora voy a usar Compañía de Expediciones de ejemplo, ya vale. Que... La Compañía de Expediciones es un libro juego gigantesco, ¿no? Y yo recuerdo que terminamos de escribirlo, estaba súper contento, ¿no? Hicimos exactamente 3.010 secciones, que son las que tienen los 3 primeros libros. Y yo estaba súper contento y de pronto él me llamó un día, ¿no? Y empezó a decirme cosas, es que lo que le gusta es interconectar. Dice, tenemos que interconectar esto para que todo tenga más... Y en un libro juego tan gigantesco, pues lo mejor, hay muchas cosas que fuimos haciendo sobre la marcha conforme se nos ocurrían. Pero en ese caso... hacerlo cuando ya estaba totalmente terminado, que se podía haber publicado así, fue mucho mejor y mucho más sencillo, porque ya teníamos la visión global, ¿no? Ya teníamos todas las piezas del tablero sobre la mesa y ya sí que nos fue muy sencillo decir, tenemos esto aquí, lo conectamos con este punto de aquí, metemos este objeto, usamos también mucho lo que a nosotros nos gusta usar las palabras clave, ¿no? Por ejemplo, si consigues un objeto, una información o algo, te da una palabra clave y cuando estás en otro punto
te dice si tienes la palabra clave tal, para no hacer spoilers, ¿no? Sí, claro. Porque si no habría que decir si tienes este objeto, pero si no lo tienes no sabes ni de qué te están hablando. Entonces dice si tienes la palabra clave tal, entonces eso ya... otra cosa, esa palabra clave la conseguiste a lo mejor en otra aventura en el libro juego y imagínate que conseguiste una llave y ahora a lo mejor llegas aquí y llegas a una puerta y te dice si tienes la palabra clave tal, que es la llave, pasa a esta sección y si no pasa a la otra. Si tienes la llave pues puedes abrir la puerta y si no pues tienes que escalar el muro, ¿no? Pues poniendo ejemplos sencillos. Entonces una vez que ya está todo acabado, nos fue muy sencillo interconectarlo y en compañía de expedición hay un montón de cosas, que si te casas con alguien de algún gremio, que un montón. Entonces yo creo que la recomendación o lo mejor es ir haciendo todo lo que puedas sobre la marcha y luego al final intentar ya de encajar bien todas las piezas y añadir todo lo que puedas. Intuyo que las palabras clave las vais separando, ¿no? Las vais agrupando en algún lugar para ver luego las conexiones que pueden tener... O cómo lo puedes conseguir, porque si no, bueno, claro, obviamente está la habilidad que me contabas antes de poder recordar toda la historia que estás contando, ¿no? Pero el hecho de, por ejemplo, conseguir ahora la palabra clave, yo qué sé, de llave de acero, me lo estoy inventando. Y claro, sigues en la historia y yo qué sé, igual de repente pues te hacía falta llave de acero y ahora se te ha olvidado que era llave de acero y ahora es llave de metal. Pero para eso tenemos también un montón de notas, de archivos, notas a mano en el ordenador. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner siempre, porque cuando se habla de novelas siempre se suele decir que una novela... si la comparamos con un iceberg, sería lo que sale al mercado, lo que la gente compra, sería puntita. Solo la parte del iceberg que queda por encima del agua, ¿no? Todo el trabajo, todas las notas, toda esa documentación que ha hecho el autor, sería el 90% restante que queda bajo el agua. Que no se ve, es un trabajo que está ahí y que es muchísimo. Sin embargo, si en una novela podría ser un 10% lo que se ve y el 90% no, sin embargo en el libro juego yo digo que esa parte de iceberg que se ve sería el 2% y lo que no se ve sería el 98%, porque es que hay muchísimo más trabajo que el que tiene una novela detrás que no se ve. Entonces ahí entraría todo ese trabajo que tú dices de recordar, de tomar nota, yo por ejemplo tengo... Y como digo yo, a mí me gusta hacer los libros juegos de modo artesanal y yo tengo un Excel en el que voy apuntando por columna y con colores qué sección lleva cuál, en todas tengo los números, esta lleva esta y viene de esta vez. Y voy usando colores, los que están en azul son las que tengo activas, ¿no? Porque imagina, en la 34 pongo que lleva a la 48 y a la 54. Pues entonces las 48 y las 54 las pongo en azul porque ya han sido nombradas en otra, pero no las tengo escritas todavía. Cuando ya las escribo las pongo en rojo y sigo con la numeración y así es como me voy guiando y organizándolo. Ahí mismo me puedo poner notas en ese Excel. O normalmente las palabras clave o eso son muy claras o tengo una lista, me lo voy anotando, pero eso ya es un poco a gusto de cada cual, ¿no? Sí. Y un poco de cómo se organiza cada uno a la hora de escribir. Sí, o sea, pero... que no usas un software específico para hacer esto, sino que directamente te has hecho tu propio sistema manual con el Excel y una codificación de colores y una sistematización de tu proceso, pero no te apoyas en ningún software específico de escritores, ¿no? No, de hecho existen específicos además para hacer libros juegos, pero yo es que, como digo, llevo ya desde 2011 que empecé, llevo ya más de una década usando ese sistema y la verdad es que me gusta y tampoco me apetece cambiarlo, se me da bien y ya es que lo tengo tan interiorizado que me gusta hacerlo así. Sí, pero bueno, algo tan sencillo, el Excel, cómo nos salva el Excel de todas las situaciones siempre. Pues eso, que algo tan sencillo como el Excel, que está al alcance de todo el mundo, porque ya directamente te metes al Google Drive y tienes tablas de Excel para hacerte todas las que quieras, pues ya te vale como herramienta para hacer todas estas conexiones y llevar esto. Obviamente cada uno tiene que montarse su propio sistema, ¿no? De cómo vas a trabajar para hacer las conexiones entre ello. Y como bien has dicho, pues bueno, utilizas el Excel. Sí, mi pregunta era pues, en ese sentido, ¿no? Si mecánicamente cómo lo ibas relacionando y tal, cosa que ya ha quedado aclarada con el tema del Excel. Aquí me vienen varias preguntas ahora, ya quizás no relacionado con la mecánica en sí, porque al final la mecánica del juego, aunque no hemos hablado de ella, tampoco hace falta hacer demasiada hincapié en ella, ¿no? Al final es
diferentes decisiones que puedes tomar a lo largo de la aventura según te lo va dando la narrativa, diferentes tiradas que son clásicas de rol, vamos a decirlo así, porque al final se utilizan set de dados comunes, no te hace falta cosas especiales, y fichas de personaje que es para apuntar características y demás historias que podemos conocer de cualquier juego de rol, que tampoco es que sean una mecánica completamente diferente a algo que no hayas conocido, ¿no? Pero ya si nos pasamos a un poco la producción. Entiendo que al principio pues empezaste con esos libros que eran solamente un solo libro y con ese libro ya jugabas todo, ¿no? Sí, claro, todos mis libros juegos al principio son únicos. Bueno, aunque en realidad ya has apuntado maneras porque en Héroes del Acero Piratas, que fue el segundo que escribí, ya la historia queda abierta y tiene un segundo libro. Pero vamos, el primero sí fue uno y normalmente todos se pueden jugar solos. Sí, pero eso, o sea, aunque quede abierta, digamos que tú tienes el primer libro y luego ya saltarías al siguiente y ese claro, va de uno en uno, no es como Compañía de Expediciones que necesitan los tres. Entonces, a mí me gustaría hablar del salto a Compañía de Expediciones. Luego hablaremos de cómo ha ido la producción, porque aquí hay algo muy interesante de la producción que hablaremos más tarde. Pero, claro, Compañía de Expediciones está dividido lo que sería el juego básico en 3 librazos. ¿A qué viene esto? Pues la verdad es que no fue intención nuestra. Al principio iba a ser solo un libro juego normal. Es verdad que grueso. Yo siempre tenía en mente hacer algo como el Grimorio del Druida, ¿no? Que tiene 822 páginas, algo así más o menos, sí. Pero fue se nos fue de las manos, por decirlo de algún modo, pero es que era la propia historia la que nos lo pedía, ¿no? Era el propio sistema el que nos lo pedía. A ver, nosotros empezamos, ¿no? Y es que fue natural, porque me acuerdo que estábamos con el primer libro, ¿no? Que era la guía de viaje, que ahí vas encontrando todo lo que a ver, Compañía de Expediciones, para que la gente lo entienda, se basa en un mundo apocalíptico en las que las ciudades han quedado aisladas, ¿no? Y solo están protegidas por unos cinturones de ceniza dorada, y fuera de las ciudades todo está arrasado por unas nieblas que están llenas de monstruos que transforman la realidad. Entonces ahí tú te aventuras a crear una compañía de expediciones para llevar mercancía y personas de una ciudad a otra. Entonces el librojuego se basa en esos viajes. Tú organizas tus caravanas para viajar de una ciudad a otra. Entonces el primer libro es la guía de viajes, que es lo que te va sucediendo, que hay cientos y cientos de cosas. Resulta impredecible porque tú vas viajando y en cada jornada se la divide en mañana, tarde y noche. Ahí vas haciendo tiradas y ahí te pueden pasar cosas relacionadas con los guardias, con los pasajeros, con los carromatos, con los animales de tiro, con el terreno en el que estás, que se divide a su vez en llanuras, montañas, pantanos. Sí, o sea, todo centrado en lo que es la expedición en sí. Claro, y cada opción tiene 100 secciones. Tú siempre haces una tirada de 100 y ves lo que te va pasando, ¿no? Te salen enemigos, imprevistos. Entonces ese era ahí estábamos trabajando en ello. ¿Qué pasa? Que un día me dijo, Enrique siempre es el de estas grandes ideas, ¿no? Porque es que él es genial para esto, ¿no? Entonces me dijo, me falta que en el viaje esa relación con los clientes, porque tú siempre vas escoltando a un gremio o una cofradía de la capital, del Muria. Entonces tienes al merceros y pañeros, a los escribanos y traductores, a los herreros. Entonces eso ya nos pedía esa interacción con esos clientes en cada viaje, que siempre fueran distintos. Entonces, de los 9 gremios que hay, más aparte hay un montón de familias y otros tipos de clanes que también quieren viajar. Eso ya nos dio pie al segundo libro, que es el libro de contratos. Ese libro solo son las relaciones que tú tienes, en realidad tus guardias, tus caravanas, las relaciones que tus guardias tienen con esos clientes, por ejemplo con los herreros en el primer viaje, porque además puedes viajar varias veces con ellos. Entonces y todos los viajes son distintos. Están los 9 gremios con un montón de viajes cada uno. Entonces está todo lo que te pasa con los herreros en el primer viaje, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, todo lo que te pasa con los escribanos, con los traductores, con los merceros y pañeros. Entonces son muchísimas opciones, y eso ya nos dio pie al segundo libro, que es el libro de contratos. Y que con el tercer libro nos pasó prácticamente lo mismo, porque a Enrique también echaba de menos, que eso es algo que a la gente le ha gustado muchísimo, que echábamos de menos poder jugar aventuras con un personaje solo, al más puro estilo de un libro juego tradicional, ¿no?
Entonces, claro, pero eso también requería, para poder hacerlo, requería meter un montón de lo que nosotros hemos llamado aventuras individuales. ¿Esto qué son? Pues que, por ejemplo, si tú estás en medio de un viaje, imagina, y tu caravana divisa a lo lejos una ruina o divisa la entrada de una mina. Entonces el capitán de la caravana, claro, tú siempre tomas las decisiones como jugador, ¿no? Como capitán puedes decidir detener la caravana y enviar a uno de los guardias que van contigo a explorar esas ruinas, por ejemplo, a ver lo que hay. Entonces en ese momento el viaje se detiene, la caravana se para, dejas de un lado la ficha que tienes de la caravana, que la has tenido que crear, coges la ficha individual de ese guardia y lo envías a explorar esa ruina. Entonces ya por ahora estás centrado en esa aventura individual que vives con tu guardia como si fuera un libro juego normal, con un único personaje, explorando a ver lo que pasa ahí, a ver si el guardia vuelve o no, y entonces con eso llenamos otro libro, y ya aparte se añadieron también un montón de aventuras individuales y de historias que se pueden vivir en la capital. Entonces por eso el tercer libro es el básico, por decirlo eso, porque ahí es donde están las dependencias de tu compañía de expediciones, donde a medida que avanza en el calendario mes a mes vas regresando ahí, porque también puedes vivir ahí un montón de aventuras individuales. Puedes en la ciudad puedes ir a llevar a tu guardia a luchar al coliseo, a las carreras de caballos, puedes ir a una casa de apuestas a gastarte monedas, a las tabernas, puedes visitar el oráculo, hay un montón de cosas. Entonces claro, eso ya requería pues otro libro, porque para que hubiera aventuras individuales, varias, que fueran muchas, ya que no nos cabía en un libro, otro libro. Entonces por eso son 3, y de hecho son 4, porque nos seguían surgiendo más ideas que no eran tan necesarias, pero sí aportaban cosas como nuevos terrenos por los que viajar, nuevas rutas. Entonces eso nos dio pie al 4º libro de suplementos, que de hecho engloba 6 suplementos distintos. Sí, muy completo todo lo que serían las expansiones, Pablo. O sea, te va pidiendo el libro poco a poco, y al final te vas a las 1500, 1000, 2000 páginas. Pero poco a poco ha sido el proceso, ¿no? O sea, según lo que te va pidiendo. Fue natural, porque veíamos que iba a quedar mucho más completo, mucho más chulo, y de hecho ahora con Nueva Tokio 2130 nos ha pasado prácticamente lo mismo. Yo tenía una idea en mente de un libro-juego más controlado, más comprimido, y de hecho va a ser más largo que Compañía de Expediciones. Espectacular. En cuanto a la rejugabilidad de los libros-juegos, ¿crees que dan para varias partidas la misma persona, o que cuando ya has explorado el mundo pues le has sacado suficiente partido a cada uno de ellos? ¿Cómo, o hay diferentes en toda tu andadura? ¿Has ido haciendo juegos o librojuegos más rejugables, menos rejugables? ¿Cómo? Sí, depende del librojuego. Por ejemplo, Compañía de Expediciones es totalmente rejugable, porque es que es imposible que una partida sea igual que otra. Como he dicho, hay más de 1000 opciones que te pueden pasar a lo largo de los viajes, y dependiendo con los guardias que lleves, con el gremio que viajes, todo va a ser distinto, las cosas que te van a pasar. Compañía de Expediciones es un caso aparte, porque es totalmente impredecible y es rejugable al 100%. Sí, creo que solamente juegas 24 sesiones realmente, ¿no? O sea, cada mes es una sesión. Bueno, más o menos. No te va a dar tiempo. Vale. Porque en un mes tienes para jugar 4 historias. O sea, tú tienes, como hemos dicho, el apocalipsis, el mundo se está acabando y a la humanidad solo le quedan 2 años de vida, ¿no? Al final del calendario es el fin del mundo, y tú tienes que conseguir de algún modo, no sabes ni cómo ni cuál, intentar evitarlo, ¿no? Para salvar a la gente. Entonces, cada mes tú tienes permitido hacer 4, lo que nosotros hemos llamado 4 historias, y 2 de ellas, son viajes como máximo. Como máximo puedes hacer 2 viajes. Y tiene que ser distinto. Uno es un viaje de escolta, ¿no? Acompañando a un gremio, una cofradía, y otro es lo que nosotros hemos llamado un viaje comercial, porque a medida que tú vas cogiendo experiencia, vas conociendo gente y las necesidades que hay en las ciudades, puedes organizar tú ya los propios viajes. Es decir, ya no es alguien quien te contrata, sino tú sabes que en cierta ciudad quieren cierta mercancía, si la consigues comprar a buen precio, sabes a cuánto te la van a pagar allí, y tú ya puedes organizar tus propios viajes comerciales comprando y vendiendo. Entonces, eso como máximo al mes son 2, un viaje de cada tipo, pero tienes otras 2 historias que, como he dicho, son por ejemplo, las que puedes vivir en la ciudad. Entonces,
ir al Coliseo, a las carreras de Sí, caballo. bueno, que como mucho vas a ver como 100 tramas de las 1000 que están abiertas en el juego, por eso pues tienes un montón de variantes luego para poder. Sí, y de tiempo de juego es muchísimo, porque es que los viajes varían mucho lo que puedes tardar en jugar un viaje, porque hay 7 ciudades a las que puedes viajar. Dandiara, que es la más cercana, está a 108 kilómetros. Y el viaje creo que está estimado en 5 días. Pero la más lejana, que es Sarakia, que está a 444 kilómetros, la media de viaje son 21 días. Entonces, si el viaje a Dandiara lo puedes jugar a lo mejor en 1 hora, el viaje a Sarakia no lo juegas en menos de 4 o 5. Claro. Entonces, dependiendo de cuántas veces viaje a Sarakia, cuántas veces... Y aparte, a la hora de organizar la caravana... tú puedes organizar la caravana en 10 minutos, ¿no? Porque cojo este guardia, pero si te pones a estudiar bien el terreno, a ver las características de cada guardia, si te vas al mercado, que en el mercado hay 100 objetos distintos, te pones a leer lo que te ofrece cada uno, si estudias bien la caravana, pues igual se te va 1 hora organizando. Sí, no, lo cierto es que con el vistazo que he podido darle yo al juego, te sientas con los libros y parece que estás tú en tu mesa de tu oficina preparando las cosas, o sea, tienes ahí los contratos para coger a ver a quién voy a contratar yo hoy y tienes ahí los currículum todos apilados. En ese sentido es como muy, muy realista, ¿no? En la gestión que tienes que hacer. Esa es la sensación. A mí de compañías de ficciones me gustan 2 sensaciones, sobre todo. Esa que comentas, ¿no? De que tú te puedes imaginar que estás ahí en tu oficina, en tu compañía de expediciones organizándolo, y luego es cuando vas a emprender un viaje, cuando dejas la protección de las murallas. Y, por ejemplo, en lo que he dicho, ese viaje a Sarakia que dura 21 días, tú tienes una sensación que no la sé describir, pero tú dices, ¿me va a pasar algo? No sé si va a ser al principio, al final, no sé si... pero estoy seguro de que en 21 días algo me va a pasar. Y esa sensación, la verdad es que creo que le gusta mucho a la gente y son las que tuvimos nosotros desde el principio y creo que fue un acierto. Sí, totalmente. Vale, y luego entonces estamos hablando de que estos libros son los que ya son... que tienen mucha rejugabilidad. El nuevo que viene en camino, el de Tokio, también tendrá mucha rejugabilidad, pero igual los primeros sí eran más no autoconclusivos, en el sentido en el que te juegas la historia una vez, igual te la juegas 2 y ya has visto prácticamente todo lo que te puede ofrecer. Sí, ya no todo, sobre todo es que depende, porque, por ejemplo, mi Expediente Anunnaki, que es un libro-juego que le gusta muchísimo a la gente, yo siempre digo que ese libro-juego... el primero le vuela la cabeza a la gente, porque siempre digo que nadie se espera un libro-juego así, porque está ambientado en nuestra sociedad, en la época actual, pero es exclusivamente para mayores de 18 años, ¿no? Porque tiene sexo explícito, violencia extrema, y luego, mientras que, por ejemplo, en Héroes del Acero siempre va recurriendo a pociones mágicas y eso, pues en Expediente Anunnaki pues recurre a otro tipo de sustancias que os podéis imaginar. Entonces, un poco más adulto. Es la verdad un libro-juego que a la gente le vuela la cabeza porque no se lo esperan y se ven... Claro. Y ese... es rejugable, pero hay una trama tan profunda que no puede haber 2, por decirlo así. Cuando tú te lees una novela buena, no hay una trama ya está, pero es tan buena que es que no puede haber 2. Sí. Lo que cambia es el camino por el que vas, ¿no? O sea, vas a la historia, pero de una forma u otra. Claro, y sobre todo también, ya no solo las decisiones del camino, sino yo siempre digo que a mí me gusta también que las decisiones no son solo esas, sino son en qué me gasto el dinero, cuándo gasto este punto, cuándo uso una habilidad para gastar cierto punto. Eso también son decisiones que yo siempre digo que en función de que lo haga en un sitio o en otro, pues eso también te va a cambiar toda la partida. Ya no es solo el argumento que estés leyendo. Entonces, en ese sentido, sí es que es menos rejugable, pero es que no puede tener un argumento tan profundo y que sea, claro, una vez que lo descubres ya lo descubres, pero bueno, para eso hay más libros también. Sí, totalmente. Sí, no, ya veo que el ritmo de publicación no merma aquí. Eso es bueno. Y ahora vamos al segundo punto del día que hemos dejado antes, que lo íbamos a comentar más adelante. Todos estos libros al final han sido autopublicados. ¿O hay alguno que haya salido? No, todos son autopublicados, ¿cierto? Bueno, vamos, yo también he publicado con editoriales. De hecho, Héroes del Acero al principio, en el año 2012, salió con una editorial. Pero ya a partir de ahí, a partir que descubrí Amazon, la verdad es que estoy súper contento con lo que ofrece y me permite ir a mi ritmo, que la verdad es que una editorial no me sigue el ritmo. Entonces la verdad, yo intento vivir de esto y entonces... escribir un libro y que ahora se tarde 1 año o 2 años en ser publicado por una editorial,
pues la verdad es que cuando en una semana lo puedo tener publicado en Amazon. La verdad es que no tiene color en ese sentido. Y Pues otras muchas ventajas que ofrece. Pues vamos a hablar de dos cosas. Lo primero, ya que la primera publicación que hiciste entiendo que fue con una editorial que sería de libros, no sería de juegos de mesa. Sí, entonces, no sé si te importaría contarnos un poco la experiencia que tuviste con la edición de ese libro o juego, o cómo fue el proceso para llegar con la editorial de libros, más que nada para que nuestra audiencia tenga un poco la comparativa de cómo es la diferencia o la similitud, que seguramente será muy similar, a trabajar con una editorial de juegos de mesa, ¿no? En principio, nosotros conocemos todo el funcionamiento del mundo de los juegos de mesa, quizás no tanto el de los libros, por eso mismo que nos lo cuentes, pues estaría interesante y luego ya nosotros vamos diciendo, pues sí, igual, diferente, o lo que toque. Bueno, puedo hablar en general porque he trabajado con varias editoriales, he publicado con diferentes y todas más o menos funcionan de modo similar. Una vez que tú le mandas el texto a la editorial, lo normal es que la editorial lo corrija y una vez que lo ha corregido te lo mande de nuevo para que tú lo revises, y mientras tanto pues se suele ir trabajando en ilustraciones, en la portada, en todo ese tipo de cosas. Pero eso ya cuando aceptan el libro, ¿no? Ah, sí, bueno. Sí, empecemos desde el principio, desde el primer paso. Tú tienes tu idea y dices, a ver dónde voy yo con esto que me he creado aquí. Bueno, eso es distinto. Entonces nos vamos mucho más atrás. Mucho más atrás. Desde el principio. Bueno, y ahora ha cambiado mucho las cosas y no lo tengo fresco del todo porque no suelo buscar. Cuando yo comencé, ahora es mucho más fácil porque te permiten enviar la obra a través de email. Cuando yo comencé la primera vez e intenté publicar, me acuerdo que me gasté un dineral porque tuve que imprimir el libro de los manuscritos de Neisel. Hice como 8 o 10 copias impresas, las encuaderné y las mandé a diferentes editoriales, que eso también me costó un dinero. Yo creo que me gasté, no me acuerdo cuánto fue, de hecho creo que fue en pesetas todavía, pero ha llovido. Pero vamos, que fue caro. Y ahora, sin embargo, lo más recomendable, vamos, desde mi experiencia, al que quiera empezar a mandar material a una editorial, lo primero es que haga una investigación de cuáles son las editoriales que trabajan el género que tú hayas escrito. No va a ser muy diferente que sea un libro juego, que sea una novela negra o una novela romántica. Entonces hago una investigación a través de internet de cuáles son las editoriales más acordes, y sobre todo también si aceptan manuscritos, porque hay muchas que están completamente cerradas, solo trabajan a través de agencias y no te aceptan los manuscritos. Entonces, una vez que ya tengas esa información, que tengas 6, 7 seleccionadas, pues normalmente en sus páginas cada una te va a pedir sus requisitos y normalmente varían. Unas quieren el manuscrito entero, ¿no? Que se lo envíe a través de email. Aquí siempre recomiendo que si lo vais a enviar que lo registréis antes, ¿no? En el registro de la propiedad, en el registro intelectual, de la propiedad intelectual de vuestra ciudad, que llevéis una copia y que lo registréis porque imagina que tenéis un Harry Potter, ¿no? Y lo mandéis ahí. Entonces siempre veis las indicaciones que os pide la editorial, porque algunas os pedirán solo un primer capítulo, otras os pedirán ni siquiera que le mandéis eso, sino una sinopsis y los personajes, una especie de dossier explicativo. Y ya está, cada una va a tener sus indicaciones. Si aceptan manuscritos, cada una va a tener claro lo que os pide. Y a partir de ahí ya en mucha paciencia. No, bueno, ya es ver si les interesa o no y si te contestan. Sí, porque normalmente tardarán un montón de meses en contestar. Bueno, y sobre todo con un libro entero. Claro. Entonces ya es lo que tú quieras. A ver, siempre puedes tener suerte, ¿no? Y que se fijen en ti, pero es un camino muy, muy difícil, sobre todo si apuntas a editoriales de las importantes, de las grandes. Va a ser muy complicado que siquiera que te den una respuesta. No van a pasar los meses y los meses y no te van a decir nada. Entonces ya ahí es el camino que tú quieras tomar. Ya puedes optar por autopublicarte. Hay, por ejemplo, quien opta por crear comunidad antes de publicar libros, ya sea a través de sus redes sociales o de un canal de YouTube, ¿no? Empezando a hablar de literatura, por ejemplo, y una vez
que ya tienen una masa de seguidores, ¿no? Ya dan el paso a autopublicarlo, y la autopublicación también no quiere decir que ahí se acabe el camino, porque eso también ha dado pie a que muchos escritores y famosos actuales que empezaron autopublicándose se hayan fijado en ellos las editoriales por las ventas que hayan tenido y que lo hayan fichado de algún modo, ¿no? Entonces tampoco es, vamos, Javier Castillo, sin ir más lejos, que ahora estrena nueva serie y todo, empezó autopublicándose. De hecho, él cuenta que puso el libro en Amazon y ni siquiera miraba las ventas, hasta que un día lo miró y tenía un montón. Y el boca a boca y la gente pues fue los que le han hecho dar el gran salto. Sí, hay muchas similitudes por lo que cuentas con las editoriales de juegos de mesa, porque al final es más o menos el mismo seguimiento, siendo los juegos de mesa un nicho más pequeño, entonces la cercanía con las editoriales es mayor que con una editorial de libros que se tiene, ¿no? Es otro volumen, ¿no? Es completamente diferente, pero más o menos el proceso es parecido. Una cosa que te ha pasado a ti que en este mundillo no pasa es el registro en la propiedad intelectual. Los juegos de mesa no se pueden registrar porque las mecánicas no se pueden registrar y al final los juegos de mesa no dejan de ser mecánicas, a no ser que hayas metido narrativa o alguna cosa que entonces puedes registrar esa narrativa, como puede pasar con tu juego libros. Pues aquí las mecánicas no se pueden registrar, por lo tanto no es algo que podamos hacer, ir al registro bueno, podemos ir a registrarlo, pero muchas de las cosas no van a tener validez legal, ¿no? Simplemente pues, tú has registrado, pero no vale. Y entonces es algo que no hemos tratado nunca aquí, creo. Pablo, tú me confirmarás. Creo que no hemos tratado nunca el tema de ir al registro de la propiedad intelectual, que no sabemos ni dónde está aquí, no hemos hablado nunca, así que ¿eso existe? A ver, cuéntanos ese proceso, ¿cómo es? Si lleva mucho tiempo, ¿dónde habría que hacerlo? Sí, vamos, básicamente tendrás que buscar por internet, supongo que será fácil, dónde está el registro de la propiedad de tu ciudad. Suele haber en todas las grandes ciudades, ¿no? Por comunidad autónoma seguro que hay, pero en todas las ciudades. Y ya a partir de ahí, vamos, yo supongo que cambia según la comunidad autónoma, te pedirán unos requisitos u otros, pero básicamente serán muy similares. Por lo que yo conozco, que es la de Andalucía, ¿no? Ahí te piden una copia impresa, ¿no? Y anillada de lo que es el libro, que tienes que firmar en la primera página y en la última. Entonces, ya con esa copia impresa y anillada la llevas a la oficina. Ahí te dan un documento para rellenar ahí a mano, ahí mismo te dan unas tasas que tienes que pagar, que no son excesivamente caras, creo que son como unos 15 euros así. Con eso vas al banco para pagar esas tasas, vuelves y ya con el recibo de haber pagado, con el documento que has rellenado a mano y con el libro impreso, lo entregas y ya estaría. No es tampoco complejo. Sí, vale, que bueno, el tedio de tener que estar yendo al banco a hacer el no sé qué, pero bueno. Una mañana, para decirlo así. Sí. Bueno, pues hay que acumular varias novelas de golpe. Sí, el registro de la propiedad intelectual, en teoría, la propiedad intelectual es gratuita, lo que estás pagando es la gestión. O sea sí, claro, porque eso tiene como un almacenaje. Eso es. Sí. O sea, que te hagan como de albacea de tu manuscrito y entonces, bueno, pues si tú quieres hacerlo así, lo puedes hacer así. Hay otras muchas maneras de hacerlo. También por internet está Safe Creative y otro tipo de cosas. Pero claro, el registro de la propiedad intelectual de cada una de las comunidades autónomas es algo como lo oficial, ¿no? O sea, como lo primero que se va a consultar en caso de un litigio. Si no hubiera ese registro, pues siempre vas a poder defender tu obra si tienes otras evidencias claras de que tu obra es tuya. Es decir, si tú puedes demostrar, pues yo qué sé, que salió total o parcialmente publicada en algún medio o que la tienen en no sé qué biblioteca y hay un registro claro y tal. Pues realmente, al contrario de lo que ocurre con la propiedad industrial, las patentes y demás, la propiedad intelectual siempre es una cuestión de ofrecer indicios en caso de litigio. Y un indicio muy bueno es ir al registro de la propiedad intelectual. Pero no es obligatorio. Es decir, si tú tienes otras maneras de demostrarlo y que es tuyo y que ya lo habías publicado, que ya habías hecho esto, pues vas a poder ganar fácilmente un juicio. Ahora, tu abogado seguramente te dirá, joder, para otra vez pásate al registro. Sí, porque son 15 euros o lo que sea y tienes una protección más grande. Pero la protección intelectual es automática, es decir, desde el momento en el que damos a salvar en el Excel o en el Word en el que estemos usando,
ya es nuestro. Lo que pasa es que tenemos que tener alguna manera de demostrarlo públicamente que es nuestro. Y ahí todos los indicios, cuanto más públicos y más de terceros sean, mejor. Que digas, no, es que yo mira la fecha de mi ordenador, que está aquí, que pone que es no sé cuál. Y dices, ya, pero la fecha del ordenador la has podido cambiar, ¿vale? O sea, por eso lo de ir al registro pues tiene bastante sentido. Y por terminar este tema, también podríamos llevar los juegos de mesa al registro de la propiedad intelectual. También, sí. Pero lo que estaríamos registrando o protegiendo es la forma expresiva de tu juego. Es decir, no te pueden copiar, por ejemplo, el arte o, por ejemplo, párrafos literales o lo que sea. Pero claro, todos sabemos que cambiando un poco la temática del arte o la redacción, puedes hacer el mismo juego. Es decir, los juegos que se venden en el Tiger, que son una copia de juegos oficiales, no están reproduciendo la forma expresiva del juego. Claro. Encima sí que todo el mundo juega mal al 1 porque se lee en ese manual que está cambiado. Pues probablemente, pero que digo que en esa legislación tan poco proteccionista con las ideas de las mecánicas, que yo estoy totalmente a favor de eso en el caso de los juegos de mesa, lo que ocurre es eso, es que con que cambies el estilo y con que cambies la redacción ya vale, ¿no? En un libro, si cambias el estilo, cambias la redacción, pues estás cambiando el libro entero. Así que no es lo mismo Percy Jackson que Harry Potter. Y alguien podría decir, joder, pero es que sí que se parecen un montón. Y dices, ya, bueno, pero no, porque no está escrito de la misma forma, no es el mismo universo, no es tal. Entonces ahí lo que vende realmente es cada uno de los lores de cada uno, ¿no? Y en los juegos de mesa lo que puedes proteger es tu lore, pero lo que no puedes proteger es la parte más mecánica. Sí, las partes mecánicas no, porque las mecánicas no son registrables, pero no solamente en los juegos de mesa, sino en todo, en videojuegos también, lo mismo. Pueden patentar cosas concretas solamente en Japón, que luego se meten ahí en Japón sí se pueden patentar mecánicas, puedes decir, mira, pues yo la mecánica de construcción de mazos, ¿sabes? Esta es mía, para mí, para siempre, y luego lo intentan defender al resto del mundo, y el resto del mundo dice, no, aquí eso de las mecánicas, vete a cagar. Bueno, siempre no, incluso las cosas que son patentables, las patentes solamente duran 20 años, pero claro, 20 años en juegos de mesa o en videojuegos es prácticamente una era. Sí, totalmente. Totalmente. Vale, pues estábamos hablando de la edición de los libros. Habíamos pasado nos había contado David que había hecho primero a través de editorial, nos ha contado un poco su experiencia, pero que luego dio el salto a la autopublicación por Amazon, porque entiendo que ahora Amazon tiene una función de autopublicación y eso es todo el berenjenal que quiero que me cuentes ahora, David. Bueno, en realidad... O sea, son todo ventajas, la única desventaja es que tú te lo tienes que hacer todo, ¿no? Bueno, claro. Es decir, la corrección del texto, la maquetación, las portadas y ya no solo eso, sino una vez que ya el libro está publicado, los autores que comienzan suelen pensarse que ese es el final del camino, sin embargo es todo lo contrario, es el principio. Una vez que está publicado es cuando de verdad empieza tu trabajo, sobre todo si te lo has autopublicado, para darlo a conocer, para promocionarlo y para darle un poco de salida, ¿no? Entonces, a ver, en la página de Amazon KDP, ahí está todo explicado para tontos, por decirlo de algún modo. O sea, es una página especial que para eso, ¿no? Sí, tú pones en Google Amazon KDP y te va a salir su guía, que además está todo apartado por apartado, paso por paso, con vídeos, con todo lo que tienes que ir haciendo para enseñarte cómo publicar el libro, ¿no? Como lo primero, cómo creas tu cuenta, ¿no? En Amazon KDP, cómo metes tus datos, tu cuenta bancaria para que te paguen, todo. y a partir de ahí, pues ya te empieza a explicar los formatos de libro que hay, y que si lo vas a publicar en ebook, en digital, o si lo vas a publicar en papel, y en papel si lo vas a hacer en tapa blanda. Ahora tienen también la opción de tapa dura, te dan distintos tamaños, te dan las plantillas para que te las descargues, es decir, son todas facilidades para que tú poco a poco lo puedas ir haciendo. A partir de ahí, si tú te lo sabes corregir o si buscas a alguien que te lo corrija, es lo mismo para el diseño de portada, si buscas a algún diseñador o un maquetador que te lo haga, o si no te lo haces tú, poco a poco aprendiendo con tutoriales en YouTube o como puedas, pues te lo puedes hacer. Una vez que ya tienes los archivos es muy sencillo, tú le das sencillamente entrar en tu cuenta, le das a crear libro, le das el formato, tapa blanda por ejemplo, y ya él te va pidiendo que vayas rellenando los campos, ¿no? El título, el idioma,
una sinopsis, después te pide que introduzca el PDF con la tripa del libro, ¿no? Con lo que serían las páginas, luego que la creación de la portada, que subas la imagen, que hagas el lomo, la contraportada. Luego, una vez que ya has hecho todo eso, te hace una previa de lo que es el libro, de lo que sería el archivo de imprenta. Ahí te sale todas las páginas para que lo vayas revisando uno a uno, te lo puedes incluso descargar para revisarlo con calma. Y ya está, una vez que lo apruebas, pues ya estaría listo. Ya pasas a otra página, que es la del precio y los mercados, donde te dicen qué mercado los quieres poner a la venta, si es en todo el mundo, si es solo en ciertos mercados, y el precio que les quieres poner y las regalías que vas a obtener de cada libro. Y en cuanto que rellenas eso, pues ya le puedes dar a publicar y prácticamente en 24 o 48 horas está el libro a la venta. O sea que es súper rápido y súper intuitivo encima, porque está todo muy bien preparado para ello. Sí, además, como digo, es que la propia página está llena de tutoriales y todo explicado paso a paso. Incluso buscando en YouTube hay un montón de gente que tiene canales específicos en los que te explica publicar en Amazon. Te hacen recomendaciones de cómo diseñar tus portadas con programas gratuitos. Buscando un poco en YouTube lo encuentras todo fácilmente de youtubers que tienen canales específicos de autopublicación. Entonces, en ese sentido está al alcance de todo el mundo, y hay cosas más técnicas, sobre todo más delicadas, como sería la corrección ortográfica y de estilo, ¿no? Y todo eso. Estaría bien contratar a alguien que te lo haga. Claro, si no se tiene una formación específica o eso, ahí es donde más puede la gente flaquear. Yo por experiencia sé que en lo que más se flaquea, por ejemplo, es la puntuación de los diálogos. En realidad son 3 o 4 reglas que una vez que te las sabes ya es muy sencillo, pero normalmente la gente no sabe cómo puntuar el diálogo. Y eso es lo que siempre yo recomiendo a todo el mundo que se lo quiera hacer mismo, que se mire bien esas reglas, y sobre todo si los quieren enviar a editoriales, que miren muy bien que revisen muy bien la puntuación de los diálogos, porque por experiencia sé que un editor que ve que una novela tiene los diálogos mal puntuados, dicen: esto no me merece la pena, si ni siquiera el autor le da importancia a su libro, me he dedicado yo aquí el tiempo a leer esto. Entonces que los diálogos vayan bien puntuados es muy importante. Y algunas cosas más técnicas, como por ejemplo tener un ISBN para el libro o un código de barras por si acaso querría tener la opción de venderlo en alguna tienda, algo así, ¿se puede conseguir también? A ver, a través de Amazon es muy fácil, pero no te da un ISBN, porque Amazon se considera un entorno cerrado, un entorno cerrado de venta. Entonces no usa el ISBN oficial que se usa en toda España, usan una numeración específica de ellos. Y al tú introducir los datos, el propio sistema te asigna ese número, que en realidad se llama ISBN, pero no es un ISBN oficial, es un número que te da Amazon. Y del mismo modo, también el propio sistema te genera el código de barra. Entonces, eso en principio no se puede vender en una librería. Otra cosa es que, o sea, de forma oficial a través de un distribuidor tú no puedes mandar esos libros de Amazon a una librería. Otra cosa es que en pequeña escala tú conozcas a un librero, le dejes los libros y te los vendas, ¿no? Pero de manera oficial tú no puedes publicar el libro a través de Amazon, usarlo de imprenta y mandar esos libros a una librería. Eso en teoría no se puede, como digo, de forma oficial, porque ni siquiera tienen un ISBN oficial para ello. En caso de que tú ya tengas el libro hecho, lo has preparado todo para que se imprima a través de Amazon, aparte de tenerlo el precio fijo, o sea, tú como autor del juego podrás recibir libros sin necesidad de comprártelo al precio oficial de Amazon, ¿no? También tendrás opciones tú tienes la opción de pedir copias de autor que valen a un precio más económico. De hecho, solo se paga lo que es el coste de imprenta y el envío. Sí. Qué bueno. Y será un poco lo normal, ¿no? Esos libros también te sirven si tú los quieres vender a familiares y amigos. Ahí claro, los puedes pagar, pero como digo, no los puedes llevar de una manera oficial a una librería. Sí, luego pasaría, pues como se dio el caso del libro ahora es conocido, en Las cenizas. No sé si conoces, ¿no, David? Sí. Que al final vino De Beer y dijo, pues lo voy a sacar yo también, ¿no? Entonces hizo su propia edición, adquiriendo el libro, rediseñándolo completamente, haciendo todo otra vez como si fuera de cero, básicamente, para sacar el libro, ¿no? O sea, no cogió la edición de Amazon ya existente y lo sacó, sino que hizo su propia versión. Igual haciendo así.
Sí, claro, es que eso es lo que hay que hacer si haya una editorial lo va a coger. No puedes coger el libro tal cual está, no puede usar Amazon de imprenta y venderlo a una editorial, por decirlo así. Tiene que sacar su propia edición. Efectivamente. Pero haciéndolo así, tú sigues siendo el dueño de todos los derechos, o sea, todos los derechos de autor de ese libro siguen siendo tuyos y los puedes ceder a una editorial, ¿no? O sea, Amazon no es una editorial como tal, ¿no? Con Amazon no hay ningún compromiso. De hecho, tú puedes tener el libro en Amazon y venderlo en otras plataformas. No te limita nada. En cualquier momento lo puedes poner en Amazon, lo puedes quitar, lo puedes vender en otro sitio a la vez. No tiene ningún tipo de restricción en ese sentido. Qué interesante. Sí, o sea, no tiene cláusula de solamente para... De exclusividad, para ellos, ¿no? De exclusividad. De hecho, los derechos son en todo momento del autor. Tú nunca en ningún momento le cedes nada. Ya. Qué bueno. Y cuando, o sea, haces un producto en Amazon, ¿se podría hacer algún pack también o añadirle algún tipo de componente extra? Estoy pensando, pues yo qué sé, que dices, no, es que mi libro juego viene súper bien si tienes este número de dados y de este estilo. Y además, pues tengo diseñadas unas páginas de unas hojas de personaje a color súper chulas que también o sea, se pueden hacer algún tipo de productos como quien dice combinados, ¿no? Combinando alguna cosa o no tanto. Sí, no, eso es algo que el sistema no te lo permite. De hecho, por ejemplo, nosotros en Compañía de Expediciones nos hubiera encantado poder ofrecer los libros en forma de pack y que los vendieran juntos, pero no se puede. De hecho, tienes que echarlo de uno en uno en el carrito, no te deja ni siquiera agruparlos con un botón para venderlos juntos. Sí, a veces sale abajo las sugerencias esas que sale, cómpralos juntos, pero es claro, cuando la gente lo compra juntos eso lo es hace cuando automático. Amazon ya ha detectado que mucha gente compra esos libros juntos, entonces ya sí te lo ofrece. Claro, sí, estaría bien que dejara hacer colecciones de compras cuando son de este estilo. Sí, o packs donde tú, por ejemplo, puedes decir, no me interesa tener tantas regalías, pero sí que me interesa que la gente lo tenga fácil para comprar esto, entonces hago una pequeña rebaja. Claro, pero es que aquí hay que tener en cuenta que eso Amazon lo tiene todo súper automatizado, ¿no? Y tienen los libros en el sistema, los imprime, de hecho lo imprimen, siempre vienen los libros de países extranjeros, de Polonia, de Italia, tienen una red enorme de imprenta, entonces claro... Viene de la primera que le coja el libro, de decir, tengo esta, a ver qué me lo hace para hoy, ¿no? No sé cómo lo harán, pero vamos, vienen de todo el mundo. Y claro, eso ya les limitaría mucho esa automatización, ¿no? El tener que imprimirlo juntos, que hacer pack, que meterlo a lo mejor en caja, que flejarlos, que poner dados. Sí, claro. Eso ya no va en contra del sistema de Amazon. Sí, claro, esto es directamente la cajita lo que te ocupe el libro ese. Si ha pedido 3 libros, pues los 3 libros y para adelante, ¿no? Y encima si ha vendido varios libros de diferentes autores o lo que sea, te los hace en la misma editorial de golpe y se nota. De hecho, sí se te voy a decir que yo que los tengo aquí, se nota 1 milímetro de que como que se han hecho uno de ellos como que se ha hecho en otro sitio, ¿sabes? No sé, en las páginas finales donde te pone donde está impreso. Sí, pero al tacto, yo que vengo de la industria del papel, pues lo noto simplemente con pasarlo por mi mano. Pero sí, seguramente sí, aquí pone, mira, uno viene de Italia, no voy a ver ahora, pero uno viene de Italia, el otro pues puede venir de, yo qué sé, de cualquier sitio. Oye, pues muy interesante el tema de lo de Amazon, porque me parece curioso eso, ¿no? Que te deje autopublicarte. Claro, al final ahí no tienes ninguna garantía de nada, ¿no? Tú lo publicas, es bajo tu riesgo. Lo que claro, ahí sale el libro y si tú no lo mueves o no tienes seguidores, o eso se pierde. Amazon no te cobra nada por hacer tu sistema. Nada. Solamente ganas según las ventas que vayas haciendo. Exacto. Entonces, es como un sistema, lo que conocemos aquí como un Kickstarter, Pablo, pero que cada vez que alguien compra el libro se imprime, ¿sabes? Mucho mejor que un Kickstarter porque no. Claro. O sea, la economía de escala te la saltas porque esto es bajo demanda y entonces... Yo siempre explico que cuando tú pones el libro a la venta en Amazon no hay libro, el libro no existe, ¿no? Lo que existe es la posibilidad de comprar el libro. Exacto. Entonces, una vez que lo compras, pues Amazon imprime ese libro que ha vendido y lo envía. Ya está. Claro, porque encima imprimir una copia de un libro... Bueno, me imagino que las empresas estas las tendrán preparadas para tener ya varias igual preparadas si han vendido algo ya y tienen previsión, ¿no? Pero no cuesta mucho, o sea, no tarda demasiado en imprimir un libro si todos son encima del mismo formato, es el formato de Amazon y es el que tienen, es simplemente cambian el archivo y venga, dale, ¿no? No tienen que cambiar, no hay que hacer ajustes maquinarios como si pasa con otro tipo de productos que tienes que cambiar pues la medida de la página, tienes que cambiar el papel, tienes que cambiar las portadas, no, aquí tirado un estándar, da igual que sea tu libro que sea el de otra persona, que el formato tapa blanda es el formato tapa blanda y es para todo el mundo igual.
Sí, exacto. Hay distintos tamaños. Ahora mismo hay un montón, que supongo que no sé si lo harán con la misma máquina o si tendrán distintas. Sí, y las opciones que hay ahora mismo son tapa dura y tapa blanda. Aquí lo que te ahorras es lo típico que tienes que hacer una tirada, aunque hagas autoedición, normalmente tienes que hacer una tirada un poco maja de 500 ejemplares o de 1000, para que la economía de escala te haga que el precio del coste unitario de producción sea barato. Entonces mucha gente lo que acaba finalmente es autofinanciando esa primera tirada y teniendo la casa llena de cajas hasta que van saliendo y tal, ¿no? Con esta impresión bajo demanda, pues te evitas todo eso, te evitas tener un montón de dinero en cajas en tu casa, tener que hacer ese almacenaje, tener que hacer esa gestión de esa primera tirada, que hay mucha gente pues que se pasa de feria en feria intentando vender sus libros o sus juegos o lo que sea, ¿no? Me suena. Y aparte lo bueno que tiene también es que los libros siempre están disponibles, siempre hay stock, porque claro, los libros por editorial, sobre todo si te los saca una editorial pequeña, la vida que tiene en librería es cortísima, sí. De un par de semanas o de un mes. Sí. Todos los meses hay cientos de novedades y arrasan con las anteriores, y sobre todo las editoriales grandes copan los mejores sitios. Entonces la ventaja que tiene es que siempre está el libro disponible. Mi Héroes del Acero ahí está disponible. Sería impensable que estuviera en todas las librerías desde el año 2012 que salió. Entonces eso es una gran ventaja. Totalmente. Tenemos que pensar en un sistema parecido para los juegos de mesa, ¿eh? Hay que estaría muy guay, ¿eh? Ya te digo. Sí. Hacer un tallercito. Lo que pasa es que hay muchos más elementos en un juego de mesa. Sí. Pero, por ejemplo, las producciones estas P500 van un poco en esa línea, ¿no? Es decir, como, bueno, el juego... Existe como me ha gustado mucho, como lo ha dicho David, existe la posibilidad de tener el libro. Pues bueno, en las P500 también existe la posibilidad de tener el juego. Si te juntas con otros 500 animados, claro, el juego sale, si no. Sí. Sí, pero bueno, sale una vez. Luego igual no se vuelven a hacer otra reunión de otros 500. Y es eso, no es tan fácil imprimir bajo demanda. No, el tenerlo puesto ahí es maravilloso. En el mundo de los juegos de mesa sí que se dio una opción. Creo que se llegó a un acuerdo, no sé, me estoy hablando un poco de cabeza, ¿eh? Había una imprenta, no sé si era Soriano, que había llegado a una especie de acuerdo con algún grupo de autores o algo así, que siempre que fueran juegos de cartas y no fueran más cosas que juegos de cartas, o sea que no tuviera más componentes, también hacían impresión bajo demanda. Algo hicieron, no sé si se llevó a cabo o no, pero estaba ahí como tanteado, claro. Entonces ahí sí. Pero claro, solamente cartas en la caja con el formato que te hayan dicho y una cantidad de hojas de impresión para el manual que es exactamente el mismo. Entonces era, imprimen uno, pues venga, te imprimo uno y ya está, ¿no? Eso sí que se podía hacer. Pero eso, con una imprenta de aquí, pero claro, los juegos de mesa ya sabemos que muchas veces llevan más cosas aparte de un jueguito de cartas. Aunque estaría guay, ¿eh? Buscar un sistema de estos para juegos de cartas estaría guay también, ¿eh? Totalmente. Hay que animar a ver si hay alguna imprenta por aquí que... Muy bien. Que lo haga. Y volviendo un poco a la extensísima obra de David, ¿qué cosas has traído al mundo de los librojuegos de otros formatos? O sea, ¿ha habido algo de transmedia? ¿Ha habido decir, mira, pues es que jugad a este videojuego y me flipó esta mecánica y entonces, bueno, intenté atraer un poco esa forma de hacer las cosas a mi nuevo lanzamiento? O pues leí esta novela y la gestión de las líneas temporales me pareció tan loca que quise hacer algo así. O sea, ¿qué te has traído de otras autorías a tu extensa obra? Sí, yo creo que sobre todo de los videojuegos, ¿no? Yo creo que sagas como Far Cry o Assassin's Creed pues, me han influido mucho a la hora de crear eso. Sobre todo me gusta la idea cuando hago un libro-juego, cuando me adentro en esos videojuegos, y ahora cuando los creo, me gusta la idea de crear un tablero de juego, ¿no? Es decir, un mapa gigantesco, y a partir de ahí, pues ya que el personaje se vaya moviendo, ¿no? En todo ese tablero que he creado, en toda esa ambientación. Entonces, creo que donde más se nota, di el salto ahí en el Grimorio del Druida, ¿no? Que creé esa isla por la que te vas moviendo, y es donde ya empieza... Ahí fue donde se me empezó a ir un poco de las manos el número de páginas, el número de todo, porque crear ese mundo gigantesco, sobre todo me gusta hacerlo muy rico, ¿no? Con muchas opciones, con muchos lugares, pues eso hace que una vez que sitúes ahí el libro-juego,
pues que las opciones se te multipliquen. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que lo que más me ha influido a la hora de escribir mis libros juegos serían los videojuegos de mundo abierto. Uh-huh. O sea, sandboxes enormes, ¿no? Uh-huh. Exacto. Interesante. Uh-huh. Bueno, yo te voy a decir que con compañía de expediciones se nota, ¿eh? Madre mía. Se nota la arena, sí. ¿no? El de la sandbox. Ya he estado aquí bicheando. A mí, encima, como es esto mezcla de rol, a mí luego me gusta hacerme mis propias herramientas, ¿sabes? En vez de ir a la tabla, tener ahí mis cosas visuales. Ya te las pasaré para que las veas, David, cuando esté terminado. Pero es eso, es como meterme aquí y decir, pues si esto es un universo entero. Cuando vas leyendo, digo, esto me abre aquí abanico. Pero si parece que estoy creando mi propia aventura como máster, que suelo ser de rol, pues era como la misma sensación, pero ya con todo dado, ¿sabes? Con ya. Además, que cuando es el máster para jugar conmigo mismo, ¿sabes? Cuando empiezas a jugar compañía de expediciones, hay un montón. Si fuera un videojuego, hay un montón de pantallas bloqueadas que ni te la imaginas, es que ni te la imaginas. No. Lo que sí es cierto es que está muy bien estructurado todo. El paso, que esto es un detalle interesante para gente que esté interesada en hacer este tipo de libros, de librojuegos o juegos que sean que tengan sus historias y sus apéndices y demás, porque no todo tiene que ser un libro. También puedes hacer, pues como puede ser Sleeping Gods o cosas así, que tienen sus componentes, sus mecánicas de juegos de mesa con otro tipo de historias, pero que tienen libros de narrativa, ¿no? Que si estás en la posición A, pues te vas a leer la narrativa que está allí. ¿Cómo está estructurado todo para llevar el inicio del juego? O sea, todavía no he empezado a jugar la aventura, pero yo ya me siento jugando desde que me he pasado el primer punto de, bueno, estas son las reglas, y ya estás leyendo las reglas y ya estás aprendiendo a jugar, porque te están enseñando a gestionar tu empresa, pero bueno, pues vas cogiendo esta hoja y ya vas apuntando cosas aquí, y ya ahora coges este otro elemento y te los va introduciendo como muy poco a poco, bien narrado, porque está encima interconectado con la narrativa del mundo y hace que sea como un paseo, ¿no? El ir aprendiendo el juego. Eso es algo que me ha encantado. No sé si viene a colación hoy, pero bueno, quería comentarlo. Que creo que está bien como dato, para quien quiera hacer algo del estilo, pues que pueda ver la referencia de esta compañía de expediciones en concreto, que es del que puedo hablar, para coger ideas de a cómo hacer ese reglamento y mezclado con la narrativa. Creo que está muy bien. Sí, además, una vez que en compañía de expedición, una vez que pasas de las reglas, te remite a lo que no sé si ha llegado ya al viaje cero, ¿no? El viaje que nosotros hemos llamado el viaje que lo empieza todo, y te hace todo un viaje explicándotelo paso a paso, que es justo cuando estás fundando tu compañía de expediciones, y ese está todo súper guiado. Ya a partir de ahí, cuando termina ese viaje, ya pasa a la dependencia de tu compañía de expediciones y ahí tomas todo el control de todo. No, ahí todavía no he llegado. Estoy en camino. Estoy creando mi empresa todavía, ¿eh? A ver. Sí. Estoy seleccionando a mis guardias. Sí, eso dicen mucho del el Mario Bros. El mundo 1.1, que te va enseñando un poco tal. Hacer ese tipo de bienvenidas suaves a los juegos o a los librojuegos, pues es súper interesante. ¿Habéis testeado esto con otra gente o simplemente habéis aprovechado muchas intuiciones o muchas cosas que os han gustado de otros librojuegos? ¿Cómo habéis llegado, cómo has llegado tú a que esta bienvenida a un mundo tan apabullante de miles de páginas y de miles de opciones no parezca que es tan inaccesible? Sí, con compañía de expediciones, Rick y yo estuvimos meses testeándolo, ¿no? Jugándolo. Y ahora, por ejemplo, que ya nos estamos acercando a ese proceso, que estamos ya en los próximos meses vamos a terminar de escribir Nueva Tokio 2130 y estamos contando que por lo menos 3 o 4 meses van a ser solo jugándolo, ¿no? Y con esas interconexiones que comentábamos antes. Entonces, sí, es lo que he dicho antes, que hay en los librojuegos lo que se ve es solo un porcentaje mínimo de todo el trabajo que hay detrás. Y porque en una novela, por ejemplo, cuando tú ya la has escrito y la corriges una última vez, ahí se acaba. En el librojuego, una vez que, por ejemplo, lo has escrito, lo has corregido, y en realidad viene el paso más importante, que es el testeo, porque hay muchas cosas que comprobar. Yo siempre digo que un librojuego es el triple de difícil que escribir una novela, porque tiene la dificultad de que tenga un argumento nuevo, bueno como el de la novela, esa dificultad es la misma. Luego tiene una segunda dificultad, que es organizarlo todo en las diferentes secciones, que todo esté bien hecho, que todo tenga sentido, la organización en la estructura del librojuego. Y luego tiene otra tercera dificultad, que es, valga la redundancia, la propia dificultad del juego como tal, que no sea ni muy difícil, que la gente se frustre, ni muy fácil, que sea muy sencillo y la gente se aburra.
Entonces tiene todo eso, son meses de trabajo testeándolo para que todo tenga un término medio que sea divertido, emocionante y que a la gente le guste. Uh-huh. Aquí, con respecto a la dificultad, me parece muy interesante lo que has dicho de que tiene que estar en ese pasillo dulce, ¿no? De que es ni muy fácil ni muy difícil y tal. Pero claro, la gente según va jugando al juego, irá alcanzando pues mayores niveles de destreza. Y entonces, pues lo que en las primeras partidas o la primera semana le parecía pues algo, un reto bien planteado, igual luego le parece más sencillo. Entonces, ¿cómo establecéis esa curva de dificultad? ¿O hay algún tipo de mecanismo o algún tipo de mecánica que te pueda ayudar a apretar un poco más a gente que está jugando ya no su primera partida, sino pues es la 14ª expedición que sale y bueno, pues ya más o menos se sabe las típicas trampitas que puede haber por el camino? ¿Cómo podéis seguir apretando a esa gente? Eso es algo que yo he tenido en cuenta y desde mi primer libro juego, que fue Héroes del Acero, en todos hay un nivel de dificultad como en los videojuegos para que tú puedas adaptarlo. Compañía de Expediciones también tiene el nivel de dificultad, además es bastante especial de Compañía de Expediciones porque tú le aumentas la dificultad casándote, teniendo hijos, teniendo una casa más grande, porque tú mismo te estás poniendo gastos, ¿no? Claro. que de mantenimiento de la casa, porque en Compañía de Expediciones la dificultad se mide en los gastos mensuales que tú tienes, ¿no? Porque vas a estar más ahogado, es como la vida misma, por decirlo así. Tú puedes llegar bien a fin de mes o puedes llegar ahogado. Entonces, ¿está basado en hechos reales o...? Sí. Tú mismo puedes ir gestionando mes a mes esa dificultad y ver cómo lo vas afrontando. De hecho, la puedes cambiar en cualquier momento. Ajá. Muy interesante. Uh-huh. Y en mis otros libros juegos también existe lo mismo, desde fácil y siempre, normalmente, por ejemplo, en los otros libros juegos, si eliges el modo fácil, siempre digo que las cosas del mercado te cuestan ciertas monedas menos, o pongo que si estás jugando en el modo fácil, cuando consigas dinero, consigues creo que 20 monedas más de las que te indique el libro cuando son menos de 100 o 30 más cuando son más de 100, cosas así. O por ejemplo en Héroes del Acero subir un punto a la fuerza te cuesta, creo que recordar que eran 8 puntos de experiencia normalmente, y si estás jugando en un nivel más fácil pues te cuesta 6. Entonces de ese modo también tú puedes ir regulando la dificultad del juego. Sí, porque habrá gente que querrá vivir solamente la aventura y no querrá estar... Claro, hay gente que no le gusta, o gente que tiene muy mala suerte con los dados, ya no es que le guste, sino que tienen muy mala suerte, y entonces así pueden pues regularlo un poco. Sí, eso muy de videojuego, ¿eh? Esas experiencias, porque muchos videojuegos te dejan luego cambiar la dificultad. Por el medio te avisa, no conseguirás el logro, y yo me da igual el logro, yo vengo aquí a jugar y a pasarlo bien. Quiero verlo todo. Lo de los logros mete una presión, no pongáis sistemas de logros, no pongas nunca, jamás. Sistema de logros, bueno, que frustran, no, está bien, pero sí. Vale, pues yo creo que ha quedado bastante completito, no nos falta ningún punto, creo yo, que retocar. David, ¿nos hemos dejado algo importante que tú crees que haya que resaltar aquí? No sé, yo la verdad he hablado un poco de todo, solo animar a la gente a que pruebe los libros juegos, porque la verdad es que han evolucionado muchísimo, hay muchos autores que están ahora escribiendo libros juegos y no tienen nada que ver con lo que se publicaba antes, se está experimentando mucho. De hecho yo creo que en España estamos siendo pioneros los autores que hay, porque están saliendo los mejores libros juegos a nivel mundial. Yo creo que sin duda a los ingleses lo hemos superado por mucho, que ellos están anclados en los Fighting Fantasy, en ese estilo de libro, y de hecho es que los libros juegos que comentabas antes de La Ceniza es un ejemplo, ¿no? De cómo en España se está ahora mismo haciendo lo mejor del género a nivel mundial. Entonces animo a todo el mundo a que investigue un poco los libros juegos actuales, porque se va a sorprender de la cantidad y de la calidad que hay. Creo, igual el mes que viene, Pablo, en vez de llamarnos Laboratorio de Juegos, nos tendremos que llamar Laboratorio del Libro Juegos. Hombre, aquí, todo el mundo animándose, estaría guay. Sí que es verdad que es como para sacar pecho, porque, bueno, estáis unos autores muy, muy potentes. Me gustaría eso que acabas de decir, hilarlo con alguna recomendación que puedas hacer. Por supuesto, pueden ser libros tuyos, pero también si puede ser de algún otro autor, dices, mira, es que yo, aparte de los míos de, tal y tal, para empezar,
animaría a la gente que no ha jugado nunca un librojuego de estos modernos, interesantes para adultos, y que se quedó en esos libritos de los 80, 90 que parecían muy sencillos, que se anime a darle un tiento pues con este o con estos tres. No sé, ¿qué recomendaciones podrías hacernos? Sí, hay muchos y no me quiero dejar ninguno en el tintero, así que animo a la gente a que le eche un vistazo al canal de YouTube de librojuegos.org, ¿no? Ajá. Porque ahí, digamos que hacen un montón de vídeos, de hecho tienen un canal de Telegram en el que yo estoy y un montón más de autores, y ahí pues es que hay muchísimos, como está Juan Pablo, Fernando Lafuente, José Tamayo, Pablo Aguilera, entonces y muchos más que van a salir los próximos meses, que hay mucha gente trabajando en librojuegos, entonces animo a visitar ese canal. El canal de Telegram porque es un poco apabullante, ¿eh? Yo he estado y escribís muchísimo, se nota que os gusta escribir, porque igual hay días que hay 500 mensajes o 1000. Sí, bueno, como digo, que hay una comunidad que no para de crecer y somos autores con muchas ganas, muy activos en las redes, en el contacto con los lectores, que eso es algo que la gente agradece mucho, sí. Porque otros tipos de autores son inaccesibles, sin embargo nosotros estamos ahí todos respondiendo cualquier duda al momento, y la verdad es que eso lo agradece mucho la gente. Entonces los animo a visitar el canal de YouTube de Librojuegos, porque ahí van a encontrar rankings, van a encontrar recomendaciones, partidas de ejemplo. Entonces si no me dejo a nadie fuera, porque como digo, cada vez somos más y es un motivo de orgullo. Qué bien. Sí, eso sí que voy a confirmar, la cercanía de los autores con el público lo agradecen muchísimo. Yo lo estoy viviendo actualmente con Harmony. Y la gente todo es muy agradecida cuando estás respondiéndole las dudas que tienen o las inquietudes que les surgen a raíz de tu producto. Y agradecen, de hecho, eso, que seas tú como persona quien está respondiendo y no pues una compañía de forma muy genérica o lo que sea. Así que eso es otro mini punto que es aplicable a cualquier juego, ¿no? Para quien nos esté escuchando. Uh-huh. Pues ahora sí, ¿no? Sí, yo creo que ya no le podemos dejar en paz al pobre. ¡Suéltame el brazo, señor! Porque para mí es un placer compartir mi experiencia, hablar de librojuegos y compartir rato con gente como vosotros, pues la verdad es que es una maravilla. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por pasarte a contarnos toda tu experiencia con los librojuegos. Y bueno, es que ya no es librojuego, ya es librovida, porque tienes ahí mundo abierto. Hay que darle un nuevo nombre a ese tipo de juegos. Ya veréis, Nueva Tokio 21 2130 va a ser espectacular. Hay que inventar un nuevo concepto, que no sea librojuego, que sea, no sé... Es que ya no es un libro, pero es que me van a sacar la enciclopedia Larousse en el siguiente, ya verás. Tiene que tener otro concepto, otro nombre. Así que llame la atención bueno. A lo que estábamos, que nos estábamos despidiendo. Muchísimas gracias, David, por venir hasta aquí a contarnos todo lo que nos has contado, que es maravilla pura. Y a la audiencia, como siempre, nos vemos en el siguiente programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.